lo que busco con esta charla es lograr entender cómo los diferentes escenarios macroeconómicos en que estamos pasando gracias a una pandemia mundial nos obligan a las distintas entidades, tanto empresariales, legales, educativas, sociales, a pensar en una nueva arquitectura, a pensar en una nueva forma de pensar, a pensar en una nueva forma de hacer las cosas. Esto está fundamentado en un paper que salió hace aproximadamente 20 años, donde básicamente después de las crisis del año 98, tanto en Colombia como en el mundo, algunos pensadores financieros se dedicaron a realizar esta pregunta: ¿para dónde vamos? ¿Cuál es la arquitectura financiera mundial? ¿Y bajo qué lineamientos financieros tenemos que nosotros pues regir de ahora en adelante? Además de esto, además de que estar fundamentado en este marco teórico, obviamente están algunos planteamientos míos de acuerdo a mi experiencia, de acuerdo a mi visión y de acuerdo a algunas interrogantes de otros marcos teóricos actuales que existen. Antes que todo, pues si alguno tiene algún problema de conexión, yo no puedo ver directamente mi chat, pero les agradezco, pues me lo hagan saber si no me están escuchando bien o si se quedaron en algún parte de la conferencia. Pues primero que todo, me presento. Mi nombre es Daniel Duque. Yo soy, antes de mostrar mis credenciales profesionales, pues soy una persona bastante activa. Yo acompañando cátedras educativas aproximadamente hace 7 años, 8 años. He estado en universidades como la Universidad Javeriana, he estado en la EXI, he estado en la Universidad Libertadores, he estado en la Universidad Monserrate, he estado en la Cámara de Comercio. Y pues ahora, a partir de este semestre, estoy acompañando 3 cátedras puntuales en la Universidad Uniempresarial. Soy contador público de profesión. Tengo una especialización en gerencia financiera de la misma universidad, de la Universidad Javeriana. Y tengo una experiencia más o menos de 15 años laborales en bastantes y diversos sectores empresariales de la economía. Comencé por una compañía de retail, una compañía aeronáutica, estuve en el tema de la moda, en el tema de fashion con Zara, en petrolera, en una empresa de químicos, y actualmente estoy acompañando pues con un agradable equipo que además me está acompañando en el tema de medical devices o en el sector salud, que por cierto está muy de moda y es algo que más adelante vamos a poder plantear. Para comenzar la conferencia, pues quiero más o menos como decirles qué es lo que vamos a ver. Vamos a ver unas definiciones de qué se conoce o cuáles son los términos que voy a usar en la conferencia. Voy a hablar un poco del contexto actual, qué se entiende como pandemia. Vamos a trascender el término de la pandemia mundial. Vamos a trascenderlo no solo hablando del tema de salud, y con la disculpa a los médicos que me están acompañando, sino lo vamos a hablar también de una pandemia económica mundial o comercial. Vamos a ver un contexto empresarial, qué es lo que está pasando tanto en Colombia como en el mundo, y vamos a entender algunos movimientos de los indicadores financieros actuales en Colombia y cómo eso nos está afectando tanto los bolsillos de nosotros como el entorno empresarial como tal. Vamos a hablar de unos antecedentes, básicamente de dónde vienen las crisis financieras. Vamos a revisar cuántas crisis financieras a partir del 98, porque pues si nos vamos hasta desde inicios del año 1929, pues eso sería toda una conferencia. Vamos a partir del año 98 para acá, cómo se manejan los ciclos económicos, o cómo se entiende un ciclo económico, cómo esta pandemia mundial rompió ese esquema de los ciclos económicos normales. Vamos a hablar de una arquitectura financiera mundial, cómo nos movemos rápido, cómo Colombia se está moviendo rápido, cómo el mundo nos estamos moviendo rápido, cómo las empresas de los distintos sectores se están moviendo rápido, cuáles son los nuevos retos, y finalmente pues algún tema de conclusiones, preguntas y agradecimientos. ¿Okay? Para comenzar, quiero hacer la siguiente reflexión, y es: ¿qué voy a hacer después de la cuarentena o después de la pandemia? Muchos de nosotros nos preguntamos y nos interrogamos diariamente qué decisión va a tener el presidente, qué decisión tiene Claudia López, qué decisión va a hacer Trump, qué decisión va a hacer distintos entes
que obviamente nos afectan, pero quiero que nos preguntemos, ¿yo qué voy a hacer después de la cuarentena y de la pandemia? Eso es una pregunta que diariamente yo me hago. Diariamente yo digo, oye, ya la cuarentena se termina en Colombia por lo menos el 27 de abril. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué es lo primero que yo quiero hacer? ¿Quiero ver a mis papás? Claro, sí, los extraño un montón. A mis tíos, a mis primos, a mi familia. Voy a ver a mis papás, eso es lo primero que quiero hacer. Quiero estudiar, quiero volver a la universidad, quiero volver a estar en un ciclo de conocimiento continuo. No, yo quiero viajar, yo quiero ir a Estados Unidos, yo quiero ir a Francia, quiero conocer otros tipos quiero ir a Noruega, quiero conocer otro tipo de culturas, o quiero emprender. Estoy pensando más bien como, ¿qué voy a hacer? Cómo este tema de la cuarentena, cómo este tema de la pandemia me obliga a mí a emprender, y el emprendimiento no es hacer una empresa, el emprendimiento es el día a día, el emprendimiento es cómo yo voy a decidir salir del apartamento en donde yo vivo hasta llegar a mi oficina. Eso es un emprendimiento diario. Ya, algunos emprendimientos generan remuneraciones, otros emprendimientos no, eso ya es otro tema, pero cómo yo estoy cambiando mi estilo de vida debido a la cuarentena y la pandemia. ¿Qué voy a hacer después de la cuarentena? Bueno, algunas definiciones, vamos a definir qué es arquitectura, vamos a definir qué es financiera, qué es un indicador y qué es una pandemia. Básicamente son los términos generales que en este momento vamos a usar. Me voy a apoyar y voy a leer literalmente lo que la Real Academia de la Lengua Española de lo define. Una arquitectura es el arte y técnica de diseñar, proyectar y construir. La arquitectura es un arte, es una técnica de diseñar, proyectar y construir. Eso es bastante importante para entender cuál es la trazabilidad de la conferencia. Financiera es un conjunto de actividades que tienen relación con el dinero. Ahí vamos a romper ese esquema, o lo que yo quiero es invitarlos a romper el esquema de una relación con el dinero, porque más allá de una arquitectura financiera vamos a ver que vamos a tener que hacer una arquitectura comercial, que es un indicador, es un dato de información que sirve para conocer o valorar las características y la intensidad de un hecho o para determinar su evolución futura. Eso es supremamente clave porque estamos hablando de una evaluación futura partiendo de un indicador pasado. Esto, nuevamente, la pandemia rompe ese esquema, o este tipo de características mundiales rompe esos esquemas, porque difícilmente en la coyuntura actual vamos a poder tener una evolución futura partiendo de un indicador actual. Eso lo vamos a ampliar un poco este concepto más adelante, y vamos a definir qué es una pandemia. La pandemia es una enfermedad epidémica que se extiende a muchos países o que ataca a casi todos los individuos de una localidad o región. Esto está apoyado en la Real Academia de la Lengua Española. Vamos a hablar un poco más sobre la pandemia. Entonces, básicamente, ¿qué está pasando ahorita en el contexto actual? Estamos pasando por una pandemia mundial. ¿Qué diferencia hay entre un brote, una epidemia y una pandemia? Básicamente, un brote es una enfermedad en un sitio o un momento determinado. Por ejemplo, una enfermedad estomacal que afecta a una población determinada en un momento determinado, eso es un brote. Ya un brote se convierte en pandemia cuando aumenta su densidad geográfica puntual, es decir, cuando ya pasa de un determinado sitio o momento en el tiempo, y ya pasa a más de una región, a más de un municipio, a más de una ciudad. Y se convierte en pandemia cuando la epidemia ataca más de un continente. Como lo vemos actualmente, el brote comenzó en China, afectó gran parte de China, se convirtió en epidemia, pasó a Europa, ahí ya estábamos hablando de pandemia, aunque los medios difícilmente ya estaban hablando de pandemia por los impactos económicos que esto tiene, ya más adelante lo vamos a ver, pero difícilmente en ese momento estaban aceptando que era una pandemia. Pero cuando ya pasa de Europa y trasciende otro tipo de continentes como Estados Unidos o como Norteamérica, como Norteamérica, como Suramérica, como Asia nuevamente, como Europa, en distintos lugares distintos a Italia y España, ya la Organización Mundial de Salud ya no tiene otra forma de llamarlo sino pandemia. Eso básicamente es lo que está pasando actualmente. Estas cifras están al 20 de abril de hoy, o sea, al día de hoy. Un total de contagiados de 2 millones de pesos aproximadamente en el mundo, un total de fallecidos de 162.000.
En Colombia, si bien es cierto, es uno de los países que más rápido reaccionó ante la pandemia, es uno de los países que también está aplanando su curva paulatinamente. ¿A qué voy? A medida que el distanciamiento social o la cuarentena, mejor, a medida que la cuarentena se va acabando, a medida que los términos legales de la cuarentena se van quitando, en ese momento se espera que la curva de la pandemia vuelva a crecer, lo que está lo que espera el gobierno Duque en cabeza del ministro de Salud, es que esta pandemia se maneje por ciclos. De nada raro está que, y de hecho hay mucha especulación sobre eso y mucha información, fake news y distintos métodos de comunicación, donde dice que posiblemente la cuarentena vuelva en 15 días. Lo que busca el gobierno es que las oleadas de infección sean paulatinas, con tal suerte que no saturemos el sistema de salud. Eso es lo que inteligentemente Colombia como país ha decidido. Seguramente en estos próximos días vamos a escuchar una alocución presidencial diciéndonos cómo va a ser el manejo, pero básicamente eso es lo que está pasando actualmente, una pandemia mundial. Ya vamos a romper el tema de pandemia desde el punto de vista de salud y vamos a mirar una pandemia comercial. ¿Qué está pasando con Estados Unidos? ¿Qué está pasando con los indicadores financieros? ¿Qué está pasando con la forma de hacer negocios actualmente? ¿Qué está pasando con los soportes tecnológicos? Llámese banda ancha, con todos los operadores tecnológicos que ahorita tenemos, porque eso ya es otro tipo de pandemia. Eso ya no es una pandemia netamente de salud, ya va a ser una enfermedad mundial desde un carácter netamente económico o desde un carácter distinto al puntualmente de salud. ¿Qué está pasando más en el contexto actual? El contexto empresarial. El gobierno Duque o la actualidad colombiana ha tomado distintas formas en que está ayudando a las empresas. Y eso está muy ligado a lo que está pasando en el término macroeconómico de todos los países. ¿Qué está haciendo? Básicamente, primero, está llevando las obligaciones legales a un plazo indefinido o a un plazo más largo de lo que normalmente se venía usando en los anteriores años. ¿Qué tipo de obligaciones legales? Están aumentando el plazo de las entregas de, por ejemplo, estados financieros ante las distintas entidades de control, llámese supersociedades, llámese DIAN, está aumentando los plazos de los impuestos, está aumentando los plazos de los reportes financieros, pero ahí es donde comienza los primeros brotes de la epidemia y de la pandemia comercial. Y es desde el punto de vista de las obligaciones legales, ¿qué está pasando con el flujo de caja de un país? Entiéndase flujo de caja como el recaudo que el país necesita para sobrevivir y sobrellevar todos sus gastos normales, como también los gastos extemporáneos propios de una pandemia mundial. Si yo como contribuyente, y eso también, esta charla también es una invitación a tomar sus buenas decisiones para los que son empresarios desde el punto de vista empresarial, para los que tenemos obligaciones financieras, para los que tenemos obligaciones de impuestos, porque en este momento es cuando nosotros debemos ser más efectivos y tenemos que tener una buena arquitectura financiera, no solo mundial o no solo país, sino también como persona natural, porque de mí depende de que este tema de la pandemia salga de la mejor forma posible. Entonces, volviendo al tema, si el gobierno aumenta los plazos de impuestos, ¿qué va a pasar con el flujo de caja del país? ¿Qué va a pasar con la inversión? ¿De dónde va a sacar los 80.000 millones de pesos que el gobierno Duque prometió para ayudar propiamente el sector salud para afrontar esta pandemia? ¿Qué va a pasar después de esto? Pues vamos a tener hay dos opciones, y es recurrir al endeudamiento financiero, al endeudamiento externo, que eso tiene unas implicaciones que ya lo vamos a ver en otra diapositiva, o recurrir a una reforma tributaria. Estamos viendo desde hoy, desde abril, qué va a pasar con los temas tributarios el próximo año, y lo más seguro es que eso suceda. Lo más seguro es que exista una reforma tributaria. De hecho, ya en el Congreso están hablando de cómo se va a meter un proyecto de ley
que incluya una reforma tributaria. Ahora, eso está pasando en Colombia. Miremos una reforma tributaria macroeconómica, que es uno de los planteamientos que yo hago para la posible solución de una pandemia o una crisis financiera como tal. ¿Qué está pasando más? Las ayudas del gobierno. Estamos congelando los precios de los productos, estamos llevando subsidios, pero esto es un riesgo enorme. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los congelamientos de los precios? Recordemos que el gobierno Duque o Colombia como tal decidió congelar 16 productos de la canasta básica familiar para que evidentemente no exista la especulación y no exista un alza en algunos productos que son básicos para la canasta familiar de cualquier familia. Recordemos que la canasta familiar o los bienes o los precios de los bienes de la canasta familiar me componen un indicador que se llama el IPC. El IPC no es otra cosa que es lo que me maneja la inflación, que la inflación es la pérdida del dinero en el tiempo. Es decir, a otros términos, y permítame, yo lo explico un poco más sencillo. Con los 1.000 pesos que me ganaba hoy, compraba una libra de papa, de acuerdo a la inflación y de acuerdo a los términos del IPC, yo ya no puedo comprar una libra de papa, sino voy a comprar una papa. Eso se entiende como inflación. Si una economía mundial o si un país no maneja debidamente e interviene directamente en los precios de la canasta familiar y no deja que esto fluctúe normalmente por el tema de la demanda y la oferta, puede recurrir a intervenir directamente el tema de la inflación. Y esto es un riesgo porque recordemos que en Colombia, por lo menos en Colombia y en la mayoría de los países que yo conozco, la inflación es una responsabilidad del Banco Central, así como la oferta monetaria. Y al intervenir a través del gobierno el tema de la inflación, cae en un riesgo y cae en un tema de desinformación ante los inversionistas extranjeros, y esto recae directamente en el alza o baja de la tasa de interés. Recordemos que la única forma en que el Banco Central, o una de las formas en que el Banco Central o el Banco de la República interviene directamente entre los precios de los productos es a través de la tasa de interés. La tasa de interés no es otra cosa que el costo del dinero de los préstamos entre el Banco Central y los bancos comerciales. Al aumentar o disminuir la tasa de interés, estos aumentan o disminuyen el costo del dinero, del financiamiento, que se entiende en una macroeconomía básica que esto lleve a que las personas consuman más o consuman menos. Al tener mayor oferta o a tener menor oferta, esto hace que el precio de los productos suban o baje y por ende, esto es un círculo vicioso, resulta en el aumento o disminución de la inflación. Cuando el gobierno decide intervenir directamente los precios de los productos sin la normal ciclo de la economía, rompe este ciclo y rompe las especulaciones y rompe los normales movimientos de la economía. Y esto es un riesgo que seguramente el coletazo o la afectación lo vamos a ver en este mes. Ahorita el viernes se reúne el Banco Central y vamos a revisar en cuánto está la tasa de inflación. Este mes vamos a ver, y el castigo va a ser para el mes de mayo, cuando veamos que una libra de papa ya no vale 1.000, sino va a valer 10.000, por decir cualquier ejemplo. Esos son el riesgo y el contexto actual que tenemos las ayudas del gobierno. Además de esto, tenemos muchos subsidios. Recordemos un ejemplo como Venezuela. ¿Cómo comenzó Venezuela cuando el precio del petróleo estaba a $100 y estaba de hecho Chávez? Comenzó subsidiando economía, subsidiando sectores de la economía, lo que llevó lo que se llama en términos económicos una economía subsidiaria o una economía perezosa, y no permitió que los sectores productivos de la economía funcionaran por sí solos, se autogestionaran de la mejor forma y pudieran salir adelante en cualquier coyuntura mundial. Ahora, en este momento, obviamente, bajo el gobierno Duque, es un tema más político. Obviamente, se espera y se entiende que es un tema para ayudar a las familias menos desfavorecidas, pero también es una forma de hacer presencia gubernamental, y eso ayuda un poco frente a la imagen del gobierno para que más adelante, cuando se tomen medidas como por ejemplo aumentar el IVA, que puede ser una reforma reestructural del tema tributario, pues no tenga tanto impacto tanto en el mercado local, o sea, como nosotros como los colombianos, como en el mercado internacional. ¿Qué más contexto empresarial tenemos? Los retos comerciales.
La tecnología, si bien es cierto, siempre ha sido importante, se volvió un canal primario en el comercio. Eso es muy importante. La tecnología se volvió un canal primario en el comercio. Es imposible o era imposible pensar que yo me abasteciera de alimentos, me abasteciera de productos básicos, me abasteciera de cualquier necesidad que tenga desde un canal tecnológico, llámese una aplicación de un celular o llámese una página de internet. Antes era imposible entender y establecer este tipo de comunicaciones. Lo que lleva a la siguiente pregunta es, ¿cuáles son los nuevos negocios? ¿Cuáles son las nuevas necesidades comerciales que una empresa debe tener? Más adelante voy a ampliar un poco más sobre este concepto, pero es algo muy interesante que la arquitectura financiera me obliga a llevar. Por eso ya no voy a llamar esto una arquitectura financiera, sino una arquitectura de comercio. Entendamos que sin comercio no hay finanzas. Y buenísimo que yo esté en este momento en la Escuela de Negocios y Finanzas Internacionales, porque más allá de pensar, y como lo hacíamos antes, que también lo voy a explicar más adelante, es en pensar cómo voy a prestar plata o cómo me van a evaluar a mí mi riesgo, que era como las soluciones de las anteriores crisis, es cómo yo voy a hacer el negocio, cómo yo voy a llevar una lámpara de un punto A a un punto B sin necesidad de yo tener una bodega. Hay muchos métodos administrativos o teorías administrativas como el just in time y otro tipo de metodologías, pero las empresas colombianas no están soportadas y no tienen los suficientes canales de comunicación tecnológicos para llevar este tipo de necesidades que cualquier entorno va a necesitar de aquí en adelante. Y eso es un mensaje muy claro. Si cualquier empresa, si cualquier persona, si cualquier economía, si cualquier macroeconomía no entiende las necesidades del mercado, va a ser una empresa, una persona, una economía obsoleta y básicamente va a desaparecer del mercado. Lo que nosotros como empresarios, y partiendo de que estamos hablando con comerciantes de la Cámara de Comercios, afiliados, comerciantes legales, por decirlo de alguna forma, necesitamos entender que la pandemia no es una pandemia de salud, no es que mañana abren las fronteras y mañana ya básicamente todo está normal, no, sino tenemos que buscar los nuevos retos y los nuevos negocios y las nuevas necesidades que el entorno necesita. Por ejemplo, veamos ejemplo. En la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania estaba contra los aliados, empresas como la Mercedes, empresas como Volkswagen, se retiraron de su negocio central, que era pues obviamente el tema automotriz, y se dedicaron a hacer otro tipo de cosas. Evidentemente, pues para ayudar al tema nazi, hacían ollas, hacían balas, hacían tanques, pero se ajustaron a la necesidad por lo menos puntual, pudieron sobrellevar sus temas de negocio y en un corto o largo plazo volvieron a su nicho central, a su negocio central, que era la realización de carros. Pero lo que quiero con este ejemplo es cómo las empresas en otras latitudes del globo terráqueo y en otros momentos del tiempo pudieron modificar su normal comercio y se pudieron añadir al momento, y de hecho vieron cualquier tema financiero como una oportunidad. Cualquier crisis siempre es una oportunidad. Caso, pues, ejemplo, Mercedes y Volkswagen, mejoraron sus procesos internos para hacer otro tipo de productos, pero también se añadieron a las necesidades del momento de la economía que estaba necesitando en ese momento. ¿Qué está pasando en Colombia? Estamos viendo como un tema como la licorera de Cundinamarca, estamos viendo un tema como Bavaria, cómo están sacando productos que, si bien es cierto, son productos que se destilan de su producto inicial, en este caso el alcohol, y están haciendo otro tipo de necesidades o otro tipo cubriendo otro tipo de necesidades del mercado, que es el famoso gel antibacterial y el alcohol etílico. No se nos haga raro, y eso es lo que necesita la economía colombiana, que en un corto plazo veamos un Juan Valdez, veamos un Arturo Calle haciendo tapabocas, haciendo material para los médicos, haciendo un Juan Valdez haciendo otro tipo de productos sustitutos al café, haciendo bebidas, porque el tema de la pandemia, y esto también es un mensaje transversal en esta conferencia, esta pandemia nos va a cambiar el relacionamiento humano.
nos va a cambiar el tema de cómo nos vamos a alimentar, porque ya no va a ser tan fácil traer una libra de papa desde Boyacá hasta Bogotá, sino que vamos a tener que tomar bebidas, batidos. Entonces no se nos haga raro que empresas de alimentos como Juan Valdez, como Postobón, sacan bebidas energéticas donde en un solo pocillo, en un solo vaso, tengamos todos los nutrientes necesarios que una papa, arroz, carne nos da. Eso son las formas en que las empresas están reaccionando en cualquier crisis financiera y más en esta pandemia que, insisto y perdón ser tan reiterativo en el tema, es una pandemia que no solo nos afecta en el tema de salud, sino también nos afecta en el tema económico. Y finalmente, ¿qué otro contexto tenemos? El reto económico. La confianza de los mercados. La confianza internacional es fundamental para poder salir de esta crisis. Y no solo en Colombia, sino a nivel mundial. Miremos un poco, y adelantándome un poco, miremos cómo está la confianza inversionista en Estados Unidos con las decisiones que errónea o favorablemente está tomando Trump. Miremos cómo son la confianza inversionista de mercados europeos. Una parte importante dentro del sector económico de Europa era el turismo. Está altamente impactado debido, pues, obviamente a todo el tema a todo lo que está sucediendo, pues que es imposible viajar a Europa, pero hace parte de la confianza del mercado y de la confianza inversionista. Sería muy interesante analizar y revisar cómo estos países están pensando en volver a recuperar esta confianza. Cómo los países que viven básicamente del turismo, no nos vayamos tan lejos, como San Andrés, que es un departamento que vive 100% del turismo, cómo San Andrés está pensando replantear su esquema y volver a recuperar la confianza inversionista. Evidentemente, hay noticias macroeconómicas o hay situaciones macroeconómicas que facilitan esto. Si mañana la Organización Mundial de Salud emite una vacuna contra el COVID-19, seguramente esto ayuda a que la confianza sea mucho más fácil de recuperar. Sin embargo, es un reto que tanto el país como cada una de las empresas tenemos que saberlo, tenemos que manejarlo y tenemos que saber cómo manejarlo. Cómo yo recupero la confianza ante mi cliente cuando en este mes lo único que yo he decidido como empresa es realizar un tema de cobro, que es necesario. Los flujos de efectivo siguen siendo necesarios, sí, pero ¿cómo los recupero? Además de estos retos económicos, también están los nuevos modelos de pago. Más adelante voy a hablar de la unificación de una moneda mundial, que no me parece un concepto del todo loco. De hecho, ya hay indicios de eso, que lo conocido como Bitcoin, pero más allá del método como cash de pago, es cómo estoy pagando las tarjetas de crédito, las tarjetas virtuales, los cheques ya están, o sea, ya no existen los cheques en la mayoría de las empresas, las transferencias bancarias, y esto hace que los retos económicos no sean desde el punto de vista solo comercial, sino también de la transacción. Es decir, el dinero como papel va a tender a desaparecer, porque los métodos de pagos o la tecnología o la virtualización del comercio ha llevado a que la necesidad de efectivo se disminuya a tal punto que ya básicamente no se necesita efectivo para otra cosa distinta, sino de pronto para pagar algunas cosas. Entonces, los nuevos modelos de pagos es algo fundamental y de hecho es un nicho de mercado, un nicho de negocio que es inexplorado. Todavía está muy baby, está muy pequeño para que sea un tema o un modelo económico mundial. Pero pues ya estamos dando inicios a partir del Bitcoin. El Bitcoin tiene algunas desfavorables, o sea, es muy riesgoso porque no hay una entidad internacional que lo respalde, pero sin embargo existe. Y eso es lo que deberíamos comenzar a pensar. ¿Qué más tenemos en el contexto actual? Tenemos los distintos indicadores económicos. Tenemos el impacto de la tasa representativa del mercado. Al 18 de abril cerró a 3.973 pesos por dólar. Es la tasa histórica más alta que ha tenido Colombia en toda la existencia. Recordemos que la TRM o la tasa representativa del mercado comenzó en el gobierno Gaviria en el año 91, donde existía una banda cambiaria, donde decía que el dólar no podía subir de 1.000 pesos y no podía bajar de 800 pesos, lo que hacía que el mercado de la TRM sea un mercado regulado. Sin embargo, a partir o cuando se rompió, en el 94, cuando subió Samper, rompió esta banda cambiaria y decidió que el commodity del precio del dólar se manejara
con la fluctuación de oferta y demanda normal de cualquier precio, como si fuera un precio de un carro, como si fuera un precio de una papa, de acuerdo a la oferta y la demanda del mercado. ¿Qué estamos viendo con esta tasa tan alta? Estamos viendo normalmente en una economía sin pandemia o sin una pandemia comercial, el impacto ante los exportadores era positivo porque ellos vendían o tenían su cartera en dólares y pagaban en pesos. Es decir, que entre más alto fuera el dólar, era muy favorable para ellos. Caso contrario en el caso de los importadores. En el caso de los importadores, que Colombia es un país importador, de hecho la balanza de pagos o la balanza comercial, que no es otra cosa que las exportaciones menos las importaciones, es negativa porque Colombia es un país importador. ¿Qué pasaba con los importadores? A mayor a la TRM ser más alta, pues evidentemente las obligaciones que tenían iban a ser más costosas y pues difícilmente vendiendo en pesos iban a poder cumplir el 100% de sus obligaciones financieras en otra moneda, digámosle en dólares. Pero ¿qué está pasando con esta pandemia comercial? Que las exportaciones están siendo imposibles porque los países se están cerrando. Y eso es una crisis porque además de que supuestamente es el momento mejor para los exportadores, por la crisis y por la pandemia comercial está siendo imposible sacar nuestros productos o nuestros pocos productos que tenemos a otros mercados. Y esto hace que este tipo de indicadores sea muy sensible y de hecho si ustedes ven las noticias, diariamente está fluctuando para arriba, para abajo. Trump dice que va a arreglar con China y el dólar se va para abajo. Rusia dice que las reservas de petróleo van a aumentarse, entonces el dólar va para arriba, que me lleva al segundo indicador, el precio del petróleo. Uno de los principales productos de Colombia es el petróleo. Uno de los principales productos de Colombia es el petróleo. Por lo tanto, la inversión petrolera y esto unido al precio de la TRM hace que la empresa más grande de Colombia, que es Ecopetrol, esté en grave crisis financiera. El precio del petróleo cerró a $28 por galón. Hace 7 años, y era algo que estaba viendo en otra clase, hace 7 años el precio del petróleo estaba a $98, $70 más de lo que estamos vendiendo ahorita. ¿Qué empresa puede sobrevivir si su principal o único producto disminuye de precio $70 en 7 años? Ninguna empresa puede sobrevivir, sino obviamente digamos, no seamos tan terroristas, pero difícilmente una empresa puede sobrevivir con un precio del petróleo con el precio de su único o principal producto tan afectado. De ahí que no se nos haga raro que en 6, 7 meses Ecopetrol decida volver a sacar acciones al mercado porque va a necesitar financiamiento, que básicamente es algo que ahorita vamos a hablar y es cómo las medidas que estamos tomando estamos realizándolas o revisándolas solo en el corto plazo. Liquidez, no pago préstamos, me estoy guardando reserva, no pago arriendos, no pago nóminas, mando a mis empleados a vacaciones, pero eso son decisiones al corto plazo. ¿Qué va a pasar a largo plazo? Y es una decisión que, por ejemplo, volviendo al tema del precio del petróleo, Ecopetrol, ahorita en la Junta de Accionistas que hizo en marzo, decidió pagar dividendos. Eso es como un apaciguamiento de decirle a los inversionistas, tranquilos, estoy bien, tengo caja, les voy a pagar, pero ¿qué va a pasar a largo plazo? Que Ecopetrol, que es la compañía que más financia desde el punto de vista de empresa al gobierno, va a tener que volver a salir al mercado accionario ya no con una acción de 5.000 pesos, sino con una acción de 1.000 pesos. Y lo que va a hacer es desvalorizar su patrimonio. Eso es lo que creo que veamos. El índice bursátil, que es el índice bursátil, es básicamente el indicador de los principales acciones de la Bolsa de Valores de Colombia. Curiosamente, quería poner esta imagen por algo. Ecopetrol evidentemente es la acción estos datos están al viernes. Ecopetrol evidentemente es una de las acciones más golpeadas por obvias razones, porque es una de las empresas que más está afectando, no solo por el precio del dólar, sino también por el precio del barril de petróleo, sino también por la confianza inversionista. Recordemos que cuando nosotros hablamos de valoración de empresas, si bien es cierto, hay varios métodos de valoración de empresas a través del flujo de caja, a través del EBITDA, a través de varios indicadores financieros, pero algo muy importante que mueve las bolsas de valores es la confianza inversionista. Caso puntual, el caso de Enron en Estados Unidos, donde los balances donde los balances de esta empresa de energía
resultaban ser magníficos, resultaban ser buenos, resultaban ser malos, dependiendo del momento del tiempo que lo analicemos, pero la confianza inversionista, por ser una empresa energética, por ser una empresa que mostraba expansión en Estados Unidos, hacía que el precio de la acción fuera muy alto. Cuando se dieron cuenta que esto era un castillo, era una casa de papel, y se vino una casa de naipes y se vino abajo, pues más de una persona se vino, pues tuvo quiebra, porque además que en Estados Unidos las pensiones son de las empresas y bueno, tienen otro tipo de condiciones que hizo que la confianza inversionista aumentara el precio del dólar, pero asimismo lo disminuyera notoriamente, el precio de la acción, perdón. Entonces, por eso Ecopetrol estamos viendo que está absolutamente golpeada con esto. Mientras que empresas como Sura, recordemos que Sura es una empresa aseguradora y de hecho es una de las aseguradoras más grandes en Latinoamérica, colombiana, antioqueña, y es muy curioso porque evidentemente ahorita lo que estamos buscando, o todas las economías, y no solo las economías, sino también las personas naturales, lo que está buscando es asegurarse las cosas que tengan, bien sea sus activos financieros, sus casas, sus carros, y por eso estamos recurriendo a este tipo de compañías o de este tipo de negocios para asegurar las cosas que bien o mal nosotros tenemos. Eso es muy bueno para una cultura colombiana, porque Colombia no tiene una cultura de seguros. De hecho, en un estudio el 10% de las personas tienen un seguro de vida. Sí, no es porque las empresas normalmente lo tienen, pero el 10% de las personas tienen un seguro de vida. El 20% de las personas tienen un seguro de casa. Entonces, el tema es bastante curioso, cómo la pandemia comercial está ayudándonos a mejorar también ese tipo de comunicaciones o ese tipo de negocios, de ese tipo de culturas. Nosotros después de esta pandemia vamos a estar mucho más seguros en muchas cosas, en la forma en cómo saludamos, en la forma como nos transportamos, en la forma como ahorramos. Entonces, esto me pareció bastante curioso. El IPC y la tasa de interés, que es algo que ya lo expliqué en la diapositiva anterior, es básicamente cómo el movimiento del precio de la canasta básica familiar y cómo se va a comportar los préstamos financieros de aquí en adelante. De hecho, en la mayoría de las personas que a mí me preguntan, este es el momento indicado para endeudarse, porque la tasa de interés, además de que está controlándose la inflación a través de decretos presidenciales, la tasa de interés del Banco Central lo más seguro es que lo baje, porque lo que necesita el mercado es reactivar el consumo. ¿Y cómo se reactiva el consumo? Si yo me endeudaba con un 29% efectivo anual el mes pasado y ahora me endeudo con un 20%, pues evidentemente es el momento para buscar liquidez a través del financiamiento, a través del banco, los bancos comerciales, que es una de las principales razones, una de las principales pilares que tiene cualquier economía. Entonces, ¿qué viene después de esto? Tenemos una pandemia, tenemos un riesgo empresarial y tenemos unos indicadores financieros desfavorables para algunos, favorables para otros, pero en términos generales un poco afectados. ¿Qué nos da esta mezcla? La perfecta definición de crisis financiera. Normalmente, hablando un poco de los antecedentes, normalmente antes teníamos dos de estos tres indicadores. Antes teníamos unos indicadores financieros negativos y un riesgo empresarial o un riesgo de mercado alto, y eso era una crisis financiera. Ahora le adicionamos una pandemia mundial, y esto hace que aún sea aún más interesante lo que la arquitectura financiera y la arquitectura comercial nos lleva a hacer. Antes de hablar un poco de la arquitectura financiera, para adelante miremos para atrás. Recuerden que la economía es cíclica y todos los medios económicos vuelven a como dice mi santo padre, todo lo que sube vuelve a bajar. Las economías siempre venían siendo cíclicas, y eso es lo que va a hablar ahorita de los antecedentes. Voy a referirme al primer antecedente, por lo menos en Colombia, en el año 98, que es la crisis del UPAC. ¿Qué es el UPAC? El UPAC era la principal método de costo del dinero para el endeudamiento, para la compra de vivienda. Esto fue desde el gobierno de Pastrana Papá, se creó este UPAC, pero la crisis comenzó en el 98 con Andrés Pastrana. ¿Por qué? El UPAC estaba añadido a una tasa fija, es decir, siempre te cobraban lo mismo por el préstamo, por los préstamos hipotecarios. Pero en el 98, con Pastrana Jr., en el gobierno de Andrés Pastrana, decidió unir el UPAC, o el término UPAC, a la VR, o cambió el UPAC por la VR, y la VR ya
es un término más financiero y está añadido a una tasa variable, que en este caso, o en ese caso, fue el IPC. Entonces, cuando el IPC o la inflación estaba arriba, pues los préstamos hipotecarios subían, y cuando el IPC y la inflación estaba abajo, los préstamos hipotecarios bajaban. Eso era una magnífica idea para un país donde la inflación, como en Estados Unidos, es de un dígito casi cercano a cero, porque evidentemente los precios de la hipoteca no iban a crecer, de hecho, en algunos casos decrecían. Pero ¿qué pasa? En Colombia en el 98 estábamos hablando de términos de inflación a 2 dígitos. Entonces, con una inflación del 20%, mi deuda se multiplicaba por el 20%. Y así sucesivamente. Entonces, evidentemente, eso nos llevó a la primera crisis financiera del 98, y lo más riesgoso, que fue algo que rebotó después en el 2008, que lo vamos a hablar ahorita, y es algo que es parecido a la crisis hipotecaria, pero lo que rebotó en la crisis UPAC es el riesgo que tuvo el sector financiero. Uno de los principales pilares de una economía mundial, y pues obviamente en el mercado colombiano, es el sector financiero. Ningún país puede funcionar si no existen los bancos. Ningún país. Porque son los prestamistas, porque son los que le inyectan liquidez a la economía, porque son los que regulan de una u otra forma los precios de algunos productos. Entonces, lo que pasó con la crisis del UPAC es que el gobierno tuvo que comenzar a subsidiar a los bancos, y se creó el famoso 4 por 1000 ahorita, o el 1 por 1000, que ese lo vienen desmontando desde el 2008. Evidentemente nunca se va a desmontar porque es un subsidio, ya no es un subsidio, pero ya es un subsidio para el gobierno. Pero en su momento era un subsidio propiamente para los bancos, y esta fue la primera crisis financiera mundial, colombiana. Me salto al 2008, 10 años, miremos que sí es cíclico, fueron 10 años exactamente, donde comenzó la burbuja inmobiliaria. ¿Qué pasó o cuáles fueron las principales consecuencias de la burbuja inmobiliaria? En Colombia casi no vimos el coletazo de la crisis inmobiliaria como se vio en otras partes del mundo, como Estados Unidos. ¿Por qué? Porque nosotros ya veníamos desde el 98 con una crisis hipotecaria donde los préstamos de las hipotecas superaron al préstamo, al valor de los activos como tal. Es decir, una casa valía 200 millones de pesos, pero el préstamo hipotecario liquidado a valor actual valían 700 millones de pesos por decir cualquier valor. Entonces, aun cuando yo le entregaba la casa al banco, no era lo suficiente para cubrir mi deuda. Y lo que pasó con el banco es que cambió su negocio de prestar plata a llenarse de viviendas, a volverse inmobiliaria. Eso lo vimos en Estados Unidos en el 2008. Entonces, evidentemente, ahí era un poco más complejo, o de complejidad financiera, donde hablamos de activos financieros, donde a través de una hipoteca podían salir más activos financieros que invadían el mercado de capitales, pero básicamente pasaba lo mismo. Un activo financiero, llámese hipoteca, era mayor al activo subyacente que respaldaba la hipoteca, que en este caso era la casa. Con el agravante que en Estados Unidos existe la hipoteca sobre hipoteca, que es aún mucho más riesgoso. Lo que yo quiero valorar de la crisis inmobiliaria es el cuestionamiento que se hizo a las evaluadoras de riesgo. ¿Qué son las evaluadoras de riesgo? Son empresas, entidades financieras que se dedican a evaluar los riesgos de un bono, de un CDT, de un banco, de un país, y ahí las famosas calificaciones, ¿no? En cualquier noticiero podemos escuchar que Standard & Poor's bajó la calificación de riesgo crediticio de Colombia de C a C-. Muchas de las personas no estamos familiarizados con esos términos, pero básicamente son evaluadoras de riesgo que, dependiendo algunos indicadores como en riesgos propiamente del país, estabilidad financiera, estabilidad legal, porque eso, por ejemplo, es lo que no pasa en un país como Venezuela, donde no hay estabilidad legal, porque el gobierno Maduro hoy saca un impuesto y mañana saca otro impuesto, y pasado mañana hace un aumento del 100% del salario. Esos no son estabilidades legales. Pero lo más importante que salió de esta crisis financiera fue el cuestionamiento que se hizo en las evaluadoras de riesgo. Es decir, ¿quién está evaluando mi riesgo? ¿Por qué lo evalúa una empresa en Estados Unidos y no una empresa colombiana? ¿Qué indicadores están tomando? ¿Están mirando solo lo que yo hice atrás y no lo que estoy proyectando hacer? Eso es lo más importante que salió de esta burbuja inmobiliaria o de esta crisis financiera. Además, y eso es algo muy, muy, muy contable,
y es la necesidad de un lenguaje universal de las finanzas. Algo parecido es lo que está pasando en esta pandemia. En ese momento era la necesidad de que las cifras o los reportes financieros que yo estoy presentando en Colombia los puedan leer fácilmente en una empresa en China, una empresa en Estados Unidos, una empresa en Europa, y es algo que se llama las IFRS o las normas internacionales de información financiera, que de hecho Colombia comenzó hasta el 2013, o sea, 4 años después, no, 5 años después, por lo menos legalmente, y hizo un tema legal bastante, por decirlo así, cuestionable, donde clasificó las empresas en tres grupos, que igual si querían saber, si los mercados internacionales querían hablar el mismo idioma, pues tenían que hablar 3 idiomas distintos, porque si eres grande empresa es una presentación, si eres mediana empresa eres otra presentación, y si eres pequeña empresa eres otra presentación. O sea, finalmente no se logró lo que se quería, pero en los mercados internacionales, en las empresas que cotizan en bolsas como en la bolsa de Frankfurt, en la bolsa de Nueva York, la necesidad de la presentación de los estados financieros bajo una norma internacional fue fundamental. Y esto unido, y esto es un poco más adelante voy a hablar sobre las soluciones, y es la forma en que nos revisan, es la forma en cómo nos controlan. Y ahí salió la necesidad de las NIAs, de las normas internacionales de auditoría y aseguramiento. Entonces, esto fue lo más importante que salió de esta crisis. Y desde el 2018, 10 años después, nosotros venimos en desatinos comerciales. Si bien es cierto, hasta marzo o febrero, de hecho me atrevo a decir que desde diciembre, no hemos caído en una crisis financiera, o no, en ese momento no habíamos caído en una crisis financiera, todavía no estamos cayendo en una crisis financiera porque todavía no hay cesación, no hay cesión de pagos por parte de la deuda externa, las empresas todavía de una u otra forma con las ayudas gubernamentales han podido sobrellevar el tema de la nómina, los impuestos, si bien es cierto el recaudo, por lo menos en términos de IVA, que es la cuenta corriente del gobierno, está bien, pero desde el 2018 ha pasado algo, y es los desatinos comerciales puntualmente, con la mal llamada guerra comercial. Digo mal llamada porque, es más, y permítame esta comparación o este paralelo, si fuera una guerra, por lo menos sabemos que tiene un inicio y un fin. 5 años, 3 años, pero es un término de acuerdos entre dos partes. Pero en esta pandemia todavía no sabemos cuál es el fin. De hecho, el comienzo comienza cada 15 días. Hoy estaban diciendo en las noticias que en China volvió a haber un brote en otra ciudad distinta a donde nació. Entonces, no hay ni un comienzo ni un fin. Por lo tanto, el término guerra comercial, si bien es cierto, venimos con desatinos comerciales con el gobierno Trump a nivel mundial, con el gobierno Trump y el gobierno chino, en donde a través de la protección primero, a través de la protección de los mercados internos, o el argumento del presidente de Estados Unidos es que quiere proteger su mercado interno a través de ¿qué? A través de los aranceles, o de los aranceles de productos externos. Pero a mi concepto, ¿qué le faltó a Trump? Se olvidó que la principal compañía, o las principales maquilas que todas las empresas de Estados Unidos tienen, están en China. Entonces se autocastigó. Castigó el mercado, protegió a las empresas, sí. Si bien es cierto, también dijo, mire, las empresas que tienen maquila en otras partes del mundo, tráigalas y yo les doy alivios tributarios, bueno, en fin. No fue lo suficientemente audaz para cuando comenzó el tema de los aranceles, aumentar los aranceles de los productos que se importaban de China, lo que hizo que el gobierno de Estados Unidos volviera a una recesión, la economía de Estados Unidos volviera a tener una crisis, porque el desempleo no se mejoró, porque la balanza de pagos de Estados Unidos no se mejoró. La única ventaja que tiene Estados Unidos frente a este tema es que Estados Unidos tiene una fuerte oferta monetaria mundial, que ya voy a explicar qué es una oferta monetaria y qué es una política monetaria y qué es una política fiscal, pero básicamente la moneda mundial valga la redundancia, del mundo es el dólar. ¿Y quién la controla? ¿Quién controla esa política? Estados Unidos. Por eso, en su momento no se vio tan afectado el tema de la guerra comercial, pero vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Y 2, la sobreoferta de petróleo. Sí, y esto es hablando de especulaciones. Recordemos que Rusia es uno de los países que más genera petróleo en el mundo, y en su momento también está en discusiones, o aliado con Arabia Saudita, que es el segundo país que más genera petróleo en el mundo, decidió
decidieron comercialmente tener sobre oferta de petróleo. Y por eso estamos viendo el precio del petróleo que tenemos actualmente. Porque si nosotros, recordemos que el precio de cualquier bien es dependiendo de la oferta y dependiendo de la demanda. Si los países petroleros y los países que más pueden producir petróleo deciden sobre ofertar el mercado con petróleo, pues ¿qué va a pasar con el precio del petróleo? Va a disminuir. Y difícilmente un país como Colombia va a poder soportar el impacto o cambiar la rutina, o cambiar el normal, o como viene el precio del petróleo entre altas y entre bajas. Entonces, básicamente esos son los antecedentes que vienen de esta crisis. Venimos en crisis o venimos con deficiencias financieras desde el 2018 y esos son los aprendizajes que en el 2008 y en 1998 nos dejaron las crisis. Ahora, la arquitectura financiera mundial, ¿es lo que se necesita? ¿Qué hacían antes? Tenemos las soluciones de la arquitectura financiera antes en las anteriores crisis y en esta nueva crisis. ¿Qué se hacía antes? Fortalecimiento de entidades financieras, es decir, que los controles se fortalecieran para el endeudamiento externo y aumentar el endeudamiento externo. ¿Por qué? Porque las crisis financieras eran financieras entre comillas. Si bien es cierto, pasaba en Estados Unidos, pasaba en algunos países de Latinoamérica, pasaba en Europa, y en el caso del 2008 pasó en España, pasó en Grecia, pero se quedó allá. Entonces, esta solución era muy sencilla, que el Fondo Monetario Internacional simplemente aumentara el cupo de endeudamiento, solucione sus problemas con algunos temas, con algunos indicadores que tenía que cumplir, fortalecía el control de las entidades financieras y ya de una u otra forma el país podía comenzar a solucionar sus problemas internos. Pero con esta nueva crisis, ¿será que es lo que necesitamos? ¿Qué necesitamos? Lenguaje financiero mundial. Lenguaje financiero mundial, entiéndase, no solo la forma de presentación de los estados financieros o de los resultados, sino también de la forma en que nosotros hacemos transacciones. De ahí nace la necesidad de unificar monedas. ¿Cuál fue el fracaso de la Unión Europea según Alemania? Que unificaron la moneda, unificaron la forma en que se gastaban la plata, por decirlo así, pero no se unificaron la forma en que obtenían la plata. Es decir, la política fiscal de un bloque económico como la Unión Europea no es unida, es decir, las tarifas fiscales de cada país es distinta. El IVA en Alemania es el 19%, mientras que el IVA en Grecia es el 8%, por decir cualquier ejemplo, mientras que la forma en que se estaban gastando el dinero y el impacto en tipo de cambio sí era el mismo. Entonces, eso ha sido los principales desatinos que ha tenido los bloques económicos. Por lo tanto, el lenguaje financiero mundial para esta crisis es fundamental, no solo en la forma en que yo presento los estados financieros, sino que en la forma en que yo presento mis resultados financieros, sino también en cómo yo estoy obteniendo este tipo de información. Una estructura financiera robusta. Vuelvo al tema en que uno de los principales pilares de cualquier economía son las entidades financieras, porque son los mecanismos mediante los cuales se inyectan liquidez a la economía. Por lo tanto, acotación personal, si nosotros tenemos la oportunidad y la posibilidad de hacer pago de nuestras obligaciones financieras, por favor hagámoslo, porque la única forma, el banco es un negocio, el banco es una empresa más que se dedica a vender y a comprar dinero. Pero si ellos no tienen un flujo de caja constante, no van a tener cómo sacar dinero al mercado. Por lo tanto, lo más riesgoso que tiene ahorita Colombia, a mi concepto, es tener una crisis financiera. ¿Por qué? Porque muchas personas, hubo cesación de pagos evidentemente porque no tienen empleo, porque no tienen ingreso, eso es entendible, pero muchas otras personas simplemente se dedican a guardar la liquidez que tenemos y eso es lo más riesgoso que existe en una economía. Recordemos lo que pasó en Argentina con el famoso cacerolazo. Cuando hubo una incertidumbre financiera, lo que hicieron los argentinos en su momento fue ir a retirar todos sus ahorros en los bancos y los bancos no tienen el dinero en una bodega. Los bancos evidentemente tienen más inversiones. Cuando los bancos vieron que todos sus clientes fueron a retirar el dinero, ¿qué hicieron? Por decreto presidencial, cerraron la posibilidad de sacar dinero de los bancos, los llegaron a un tope. Y lo que hizo esa decisión presidencial fue afectar la confianza inversionista de los bancos y ahí vino toda la crisis financiera que de hecho todavía Argentina no ha podido superar.
si uno tiene la oportunidad de ir a Argentina, el papel moneda argentina es, primero, es obsoleto, es feo, o sea, no es seguro, y segundo, es absolutamente viejo, porque, por lo mismo, porque no han podido tener una buena política monetaria que permita solucionar los problemas de necesidad de efectivo. La necesidad de efectivo no solo es el valor del que tiene el dinero, o sea, los 1.000 pesos oro, sino también el papel como tal de ahí. Por ejemplo, cuando el Banco Central dice, por eso, por ejemplo, Colombia está protegido en eso porque Colombia imprime sus propios billetes acá. Y eso hace parte de un entorno macroeconómico que es necesario. Entonces, la estructura financiera tiene que ser más robusta. Ahora, eso no quiere decir que sea monopolizada, que es lo que pasa con Colombia, ¿no? En Colombia son 3 o 2 grandes empresarios que tienen bancos, pero si usted va a Estados Unidos, en Estados Unidos hay 10.000 bancos y cada esquina es un banco, pero hace parte, obviamente, de que tenga una estructura financiera robusta. Y tercero, una confianza inversionista. Eso es lo que nos determina la teoría de cómo nosotros deberíamos comenzar a diseñar este nuevo negocio, a diseñar este nuevo entorno financiero. Pero vuelvo y me pregunto, ¿es lo que se necesita realmente? ¿Qué está haciendo Colombia? Moviéndonos rápido, moviéndonos rápido. Está tomando medidas de salud, medidas económicas y medidas tecnológicas. Primera medida de salud, el distanciamiento social. Esto hace que las oportunidades de negocio sean mayores. De hecho, el distanciamiento social hace que existan otro tipos de necesidades distintos. Yo daba por hecho que cada 8 días iba a faca y abrazaba a mi mamá y mi papá. Ya no. De hecho, aun cuando se amplíe la pandemia o cuando se quite, perdón, la cuarentena, aún así las personas vamos a tener el temor de acercarnos a nuestros seres queridos por un posible contagio. Entonces, más allá del tema de sentimentalismo, de que, ay, pobrecito, pero no, más pobrecito yo, más allá de eso es la oportunidad de negocio que esto existe. Por ejemplo, hace poco estuve hablando con alguien sobre, por ejemplo, hacer una aplicación que nos permita conectarnos a 2 personas o a un grupo de personas, más allá de solo vernos, sino también, no sé, ver una película, escuchar un playlist de música, poniendo una canción tú, poniendo una canción yo. Eso nos hace cambiar la forma en que nosotros como humanos nos estamos relacionando. El distanciamiento social es una de las principales pandemias económicas que existen ahorita. Además que no solo es el distanciamiento social de cómo nos tocamos entre 2 personas, sino también cómo nos relacionamos con 2 empresas. Cómo a mí me tienen que entregar una cama el 29 de abril, cómo va a ser la entrega de esa cama, quién va a llegar, cuántas camas va a llegar, están desinfectadas, las voy a subir al apartamento. O sea, todo este tema de distanciamiento social no solo que nos mantengamos 2 metros separados uno del otro, sino también el contexto comercial que esto conlleva. Las empresas comercializadoras tienen que buscar nuevos protocolos de entrega de sus productos. Ya no es simplemente con una caja y que en una moto o lo que sea, sino va a tener que cumplir protocolos, no solo porque lo obligue legalmente, sino porque también la necesidad del mercado va a llevar a eso. Y esto va a llevar que, por ejemplo, Kimberly ya no venda cajas, sino venda, no sé, gasas o qué sé yo, otro tipo de elementos que permitan la desinfección de los productos que yo estoy entregando. Segundo, presupuesto de salud del 2021. Esto hace parte de la nueva arquitectura comercial y de la nueva arquitectura tributaria. Colombia el próximo año va a ser uno de los países de Latinoamérica. Primero, para Colombia, el presupuesto de salud va a ser el primer rubro en el presupuesto nacional. Eso nunca se ha visto en Colombia. El primer rubro en el presupuesto siempre fue el tema de defensa, todo el tema de armamento, de las fuerzas militares y todo esto. Para el próximo año, de acuerdo a lo que dijo el gobierno Duque, va a ser el principal rubro, es decir, es donde va a tener más recursos la economía para poder inyectarla directamente a través del presupuesto nacional. Para las empresas, como en mi caso, que hago felizmente parte de una empresa de salud, es una oportunidad de negocio. La pregunta es cómo yo me hago parte de ese negocio. A través del recaudo, las EPS ahorita se están inyectando con flujos a corto plazo dados por el gobierno. Tengo que aprovechar esa oportunidad para hacer recaudo en mi cartera. ¿Qué otras necesidades tiene? Lo dicho, lo de las gasas, lo de vender material para colgar el tema donde se meten los medicamentos. Bueno, en fin, el hecho es que viendo un poco más adelante y lo que deberíamos nosotros como empresas revisar es si el presupuesto en Colombia, el principal rubro presupuestal en Colombia va a ser la salud,
yo como empresa, yo como empresario, yo como trabajador, ¿dónde quiero estar? ¿Y qué quiero hacer? Y tercer, el cierre geográfico. Esto es uno de los temas más relevantes, más importantes. Las noticias a mí me parecen geniales porque la preocupación del ciudadano común o del ciudadano normal es, cerraron la autopista sur. Oye, y entonces, ¿cómo me voy para Melgar? ¿Cómo voy a Lago Maria, Lago Solia? Entonces, cuando cierran un departamento es cómo va a ingresar los principales productos que vienen de Boyacá a Bogotá, cómo las personas que viven en la sabana bogotana, llámese Funza, Mosquera, Chía, Faca, ¿cómo van a ingresar a Bogotá? No van a poder ingresar. Por lo tanto, ¿cuánta de la población que trabaja en Bogotá vive en otras ciudades? Esas medidas que está tomando el gobierno, muchas de las personas lo estamos viendo a corto plazo, pero eso va a ser una medida que va a ser más allá, que va a trascender. Por ejemplo, el distanciamiento social. ¿Qué va a pasar con el sector de los espectáculos? Nos vamos a tener que obligar a hacer espectáculos virtuales cobrados. Ahorita todos son gratis. Y únete al YouTube y bueno, todo este tema, y Canta Fonseca y no sé qué, pero vamos, el mercado está en mirar cómo es lo suficientemente atractivo desde el punto de vista tecnológico para que yo pueda cobrar por eso y no sea gratis. Entonces esas son las medidas de salud. Medidas económicas, ya lo hemos hablado un poco, el plazo en el pago de los créditos, las nuevas líneas crediticias, que a los empresarios les digo, no tengan miedo en endeudarse, no tengan miedo en endeudarse. La economía colombiana lo necesita inyectar liquidez a la economía, no a través de los subsidios, sino a través del financiamiento. Y la única forma en que la economía pueda sobrellevar esto es a través de la liquidez en el corto plazo, pensando en que va a ser un capital de trabajo en el largo plazo, ¿no? Si yo me endeudo para comprarme un carro ahorita, un carro para mí, no estoy siendo acorde con lo que está sucediendo, pero si yo me endeudo para pagar mi nómina porque mis empleados están en vacaciones y cuando pase la pandemia ya no va a estar en vacaciones y nadie me puede pedir vacaciones porque tenemos que trabajar el resto del año, ok, listo, eso es una buena medida que el gobierno está permitiendo y que yo como empresario tengo que favorecerme eso. Y el apalancamiento de los gastos laborales, que esto es un arma de doble filo, y más en una economía como la colombiana, en donde hay un déficit pensional tan alto, pero la principal medida que se tomó bajo el gobierno Duque fue bajar la participación de lo que uno aporta por pensión, bajarlo durante los próximos 2 meses, para que tanto la empresa como el empleador pues se permita tener un poco más de flujo de caja. Volvemos al tema. Ahorita estamos pensando en liquidez, estamos pensando en soluciones a corto plazo, pero la pregunta ¿va a ser lo suficientemente para sobrellevar la crisis? En mi caso, no. Las empresas tienen que buscar recursos a largo patrimonio que me permiten tener capital de trabajo en el largo plazo y de esta forma, además de tener una buena liquidez, voy a poder tener capital de trabajo, llámese capital de trabajo, inventarios, cartera, que me permite de aquí en adelante pues, poder hacer mis negocios y tener mi base comercial normal. Y otra que no es tan tácita y que no es tan sonora son las medidas tecnológicas. El control de la información. Es importante que nosotros, y ahorita que el mundo está manejado por las redes sociales, el control de la información es absoluta y va a ser una prioridad mundial. ¿Qué información está llegando a las personas? Porque recordemos que el comercio electrónico no va a ser solo una publicidad a través de Instagram o a través de una red social, sino va a ser cómo yo le voy a entregar el paquete, cómo va a llegar, cómo yo le voy a pagar. Entonces, el control de la información va a ser absolutamente indispensable. La inteligencia artificial, y esto ya, pues, ya es un mundo ideal, pero en Estados Unidos ya hacen entregas de lo que yo compro a través de Amazon, a través de un dron. Eso hace que las respuestas de los bancos, cuando yo ingreso a mi banco y digo cuánto saldo tengo en mi cartera o cuánto saldo tengo en mi cuenta bancaria, pues ya es una máquina respondiéndome. Y tercero, que es una de las falencias más grandes que tiene Colombia, y más ahorita cuando todos los estudiantes están montándose en esta plataforma, y es el soporte de la conectividad.
Colombia no estaba preparada para tener una pandemia mundial desde muchos ámbitos, pero mucho menos desde el punto tecnológico. Las redes están absolutamente saturadas, absolutamente saturadas. Las redes sociales son el peor virus que está sucediendo ahorita en la conectividad, porque, bueno, en algunos casos, no todas, pero en algunos casos son poco productivas y lo que hace es llenarse de noticias mal informadas, llenarse de videos sin sentidos, llenarse de fotos de cadenas de oración, que Dios te bendiga, cuando realmente lo que necesitamos es ese canal para hacer negocios, para comunicarnos, para educarnos. O sea, y esto también es una invitación para los estudiantes que me están escuchando, y es, hagamos un debido uso de la conectividad, porque es el único vínculo que aún tenemos. Es decir, si mañana Colombia decide, o por X se cae la red mundial, ya, o sea, apague y vámonos, no tenemos absolutamente nada más, sino una conectividad responsable, una conectividad buena que nos hace acercarnos no solo desde el punto de vista de familiar o este tipo, sino también desde el punto de vista de todos los negocios. ¿Cuáles son los nuevos retos de esta nueva arquitectura financiera? Primero, las nuevas formas de interacción humana. Los humanos, nosotros tenemos que aprender que esta pandemia nos tiene que obligar a tener nuevas formas de interacción. El abrazo, el beso, todo esto, enamorarse, o sea, cosas tan básicas que de pronto suena hasta irrisorio, pero que todo este tipo de cosas van a tener que cambiar, porque el miedo existente entre que tú estés infectado o yo esté infectado y además que no va a ser algo tan evidente, va a ser un poco más secreto o oculto, por decirlo así, pero las nuevas formas de interacción humana tienen que cambiar. Esto conlleva, o esto me ayuda a tener nuevos tipos de negocio. Segundo, el nuevo comercio. Esto para mí es lo que yo estoy planteando como la nueva arquitectura comercial. Los nuevos comercios. Si yo no puedo ir a cine con mi novia, ¿cómo voy a ver cuál es la opción B o qué inventa el mercado para yo ir a cine? Porque las necesidades van a seguir existiendo, ¿no? Los deseos y lo que el humano normal normalmente hace es, pues vamos a tener que llevar a un tema virtual, al cine virtual cobrado, más allá de Netflix, ¿no? Porque pues bueno, ya hay herramientas y vamos bien por ese tema, pero es nuevo comercio, vuelvo al tema. ¿Cómo van a ser las entregas? Yo ya no voy a vender, solo el tema de neveras o bombillos, sino también voy a tener un tema de servicio, no sé, las nuevas formas de comercio. La unificación de entidades de control. Eso es muy importante porque añadido al tema de la inyección de flujos financieros a la economía, se necesitan eficaces formas de hacer control. Y ojo, porque en Colombia estamos mal acostumbrados, porque la unificación de entidades de control o los controles no es lo mismo que llevar nuevos formatos. ¿A qué voy? Caso la DIAN. Implementamos las normas internacionales de información financiera. Ok, listo. Va, buenísimo, vamos a implementarlo, pero usted me sigue manejando la base fiscal. Entonces ya tengo dos contabilizaciones avaladas por el organismo de control, ¿no? Entonces tengo una contabilidad fiscal y una contabilidad bajo normas internacionales. Y además de eso, usted me tiene que hacer un nuevo formato, que es la conciliación patrimonial, entre lo que usted me está pagando en renta y lo que usted tiene en NIF o en las normas internacionales de información financiera. ¿Será que esto es un debido control? ¿O es más fácil que nosotros revisemos el recaudo y dejemos una sola base de liquidación de impuestos? Una sola base. Y de hecho, la liquidación de impuestos, que es un poco lo que quieren hacer con la facturación electrónica, debería ser desde el mismo gobierno. Como, mire, usted me vendió esto, usted compró esto, págueme esto. Algo parecido a lo que hace Estados Unidos. Eso es lo que yo quiero llamar la unificación de entidades de control. Además de que las entidades de control no tienen que ser solo colombianas. Las normas de auditoría, en el caso puntual financiero, no tienen que ser solo colombianas. Las auditorías van a tener, ese negocio, por ejemplo, va a tener que cambiar 100%. La revisoría fiscal es una figura que en Colombia debería tender a desaparecer, porque más allá ya no va a existir papel que revisar, ya no va a existir qué presentación o qué método usó, va a tener que revisar más allá, es cómo hizo el negocio, cómo entregó el producto, porque ya no vamos a tener un soporte como tal. Entonces, el control debe ser un control mucho más internacional.
La unificación de la política fiscal y la política monetaria. Era algo que ya tácitamente lo dije en diapositivas anteriores, y es la necesidad de unir, primero, un método de pago, segundo, una moneda, porque el efecto cambiario en las economías emergentes, como el tema de Colombia, está afectando mundial, o sea, está afectando todas las empresas. La necesidad de unificar su moneda, Maduro hace poco lo propuso. No es una, o sea, bueno, lo que pasa es que viene de una persona que no tiene credibilidad, pero unificar una moneda en Latinoamérica, algo parecido a lo que hizo Europa, más la unificación de la política fiscal en toda Latinoamérica, nos podría hacer un bloque comercial bastante interesante. Lo que pasa es que los egos, o bueno, manejos políticos no es tan fácil de manejar, pero para mí, una nueva arquitectura comercial tiene que tener o debe tener la necesidad de unificar cómo se gasta el dinero, cuál es la moneda de transacción y cuáles son los impuestos. No es posible, y lo digo porque nos pasa, de hecho, con mi jefe diariamente, no es posible que un alemán yo tenga que explicarle todos los años cómo calculo la renta, porque no entiende cómo la renta en Colombia es de tres formas distintas y la renta en Brasil es de dos formas distintas y la renta en Perú es un mix entre las dos. O sea, la unificación de la política fiscal también va a ser necesaria para que este tipo de pandemias comerciales no sean de tanto impacto como están siendo ahorita, que básicamente esa es la arquitectura financiera. Segundo, el control tecnológico, que es básicamente lo que estaba hablando, y algo que alguien muy sabio lo vio hace 10 años, y es la seguridad informática. La seguridad informática va a ser uno de los, así como el sistema financiero es actualmente el pilar de la economía, la seguridad informática va a ser uno de los pilares para la economía. Ahorita la seguridad informática está en que me hackearon, me clonaron la tarjeta, pasa de 1 en 1000, se metieron en mi cuenta de Instagram, le escribieron a mi novio, o sea, ahorita son cosas muy banales, pero entre más nosotros nos vayamos a la tecnología como método de comunicación o como medio de comunicación, la seguridad informática se vuelve un pilar en la economía, y de hecho es una oportunidad de negocio, porque ahorita la seguridad informática, y desconociendo un poco, y me disculpo con los ingenieros de sistemas que me pueden estar escuchando, pero la seguridad informática en Colombia es muy básica, es absolutamente básica. De hecho, hackear un servidor en Colombia puede ser muy sencillo, desconociéndolo, pero va a ser uno de los pilares y las necesidades de la nueva arquitectura. Entonces, para resumir, ¿qué necesitamos para la nueva arquitectura comercial? ¿Qué necesitamos para la nueva arquitectura financiera? Tener nuevas formas de relacionamiento, tener nuevas oportunidades de comercio, tener entidades más robustas y unificadas, tener una única moneda y tener una única forma de pago, y evidentemente una única forma en que se recauda esa moneda, tener un control tecnológico y tener seguridad informática. Este es mi planteamiento. Hay dos frases que me gustaron mucho para ir cerrando ya la charla, y es: el capitalismo sin bancarrota es como el catolicismo sin pecado. Es decir, lastimosamente en un ámbito capitalista, las bancarrotas van a ser necesarias, o si no, no sería un capitalismo. Este tipo de pandemias comerciales va a ayudar para que la economía y para que los comercios se limpien de muchas empresas que realmente no son eficientes, que realmente no son productivas, que están llevándose bajo indicadores muy antiguos, y se mueva a la nueva tecnología. Entonces, eso me pareció muy, muy bueno, porque ¿cuánto tiempo lleva el catolicismo? 2020 años, como dice alguien muy sabio también, con el mismo cuento. Entonces, ¿por qué? Porque está basado en algo que nunca va a pasar de moda, que es el pecado. Así pasa con la bancarrota y el capitalismo. Desde que exista capitalismo, van a existir las bancarrotas. Entonces, no nos haga raro que en un año una empresa como Avianca se quiebre. Una de las principales empresas de Colombia se quiebre, Avianca. Pero la pregunta es: ok, listo, ya no está Avianca, ¿qué va a existir? Avianca 2, van a existir nuevas formas de transportarnos. Ahí es donde nosotros, o sea, esto no lo va a hacer el gobierno, esto no lo va a hacer, y no lo va a hacer otra persona, eso tenemos que pensar nosotros, y esa parte de la invitación es cómo yo me sumo a esta nueva arquitectura, cómo yo desde mi empresa estoy aprovechándome de esta nueva arquitectura. Y esto es la segunda, y es: la locura es hacer la misma cosa una y otra vez esperando obtener resultados distintos. Yo creo que esta es una frase ya trillada, pero me parece muy oportuna, porque si nosotros esperamos que la nueva arquitectura financiera se supla de la arquitectura que viene,
para sobrellevar la crisis, estamos haciendo una locura. Lo que yo propongo, lo que muchas de las personas proponemos, es hacer una nueva arquitectura basada en otros conceptos, en conceptos que ya los vimos, unificar las monedas, unificar políticas fiscales, no solo proteger el mercado financiero y hacer préstamos de endeudamiento externo, que es lo que normalmente a grosso modo pasa, sino también cambiar desde Colombia, desde como yo como empresario, desde yo como estudiante, desde yo como consumidor, cambiar mi metodología o mi forma normal de hacer comercio y hacer transacciones y hacer otro tipo de cosas para llevar a obtener resultados distintos. Ahora, después de toda esta charla, les pregunto, ¿qué estoy haciendo yo durante la cuarentena y la pandemia? Es algo que yo con los estudiantes critico mucho y es, yo no puedo creer, mentes débiles, yo no puedo creer que mi mayor logro en la pandemia es que me pude terminar 3 series. O sea, eso para mí es perder el tiempo y esas personas deberían quebrarse. O sea, deberían estar en bancarrota. Deberían estar en bancarrota. Eso es lo que me refiero al capitalismo. Esas personas deberían, o sea, no son productivos para la economía. Entonces la pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo durante la pandemia? Yo debería estar estudiando, yo debería estar inspirando algo, deberías tener nuevas ideas, deberías tener otro tipo de conectividad distinta a la que normalmente manejamos. Algo con alguien que conversábamos hace muy poco, también es, las redes sociales es la mejor forma de mostrarse solo en el mundo, porque es la mejor foto, porque es la mejor like, porque es el más me gustas, pero realmente me estoy haciendo un debido relacionamiento a través de las redes sociales. Y el emprendimiento. Entiendas, emprendimiento no solo formar una empresa, sino el emprendimiento es como yo estoy haciendo las mismas cosas que hacía, pero de una nueva forma. Si yo me estoy yendo a la oficina en Transmilenio, ahora me voy en bicicleta, en patineta, no sé. Todo mi diario vivir es un constante reto al emprendimiento. Para concluir esta charla, primero, estamos viviendo la peor pandemia mundial, no solo desde el punto de vista salud, sino también desde el punto de vista comercial y económico. Segundo, el relacionamiento humano debe cambiar. Si yo me relacionaba de una forma, después de esta pandemia voy a tener que relacionarme de otra forma y eso es lo que lleva a esas oportunidades de negocio. Tercero, las empresas están frente a su mayor reto en la historia. Las empresas tienen que ser lo suficientemente ágiles para llevar, además que en un mundo tan conectado como no solo conectado virtualmente, sino también físicamente. Antes ir a Alemania o ir a China era toda una odisea. Ahorita es un vuelo, así 2 vuelos máximo. Entonces, las empresas tienen un reto enorme y es cómo ellos quieren sumarse a esa nueva arquitectura, de cómo ellos van a moldear cómo se van a moldear internamente para poder sobrellevar esto. Tercero, la tecnología será un pilar fundamental en la crisis. La seguridad informática será la nueva estrategia, cómo yo estoy protegiendo mis sistemas de información que no solo tienen mis bases de datos de clientes, sino también tienen mis cuentas bancarias, tienen mi dinero si el dinero se vuelve virtual. Y por último, se necesita una arquitectura mundial de los negocios, no solo de las finanzas. Esto es fundamental. Pues nada, esto era lo que tenía preparado, lo que quería compartir con ustedes. Espero que les haya gustado. Yo no sé si hayan preguntas, yo no sé si hayan sesión de preguntas. Me tomé 4 minutos más de lo que teníamos presupuestado, pero estoy abierto. Si alguien quiere tener una ronda de preguntas, estoy abierto. Pues con el beneplácito de las directivas de la universidad. Creo que los 5 minuticos de preguntas, si alguien tiene una pregunta, pues con mucho gusto yo le podemos. Sí, Daniel, muchas gracias. En nombre de un empresarial te damos las gracias. Vamos a tener una ronda de preguntas. Quienes puedan al aire hacer la pregunta, bienvenida a la pregunta. Sin embargo, tenemos un canal de WhatsApp para que las personas externas, que no nos pueden escribir por el chat, nos puedan hacer llegar las preguntas y nosotros te transmitimos la pregunta, pues podemos iniciar con una ronda de preguntas. Gracias. Claro que sí. Diego, ¿me escuchas? Daniel, sí. Daniel, disculpa. Fabián, ¿cómo vas? Daniel, bueno, al final de tu presentación mencionabas mucho que tenemos que dar una transformación tecnológica
para enfrentar pues estos nuevos retos, ¿sí? Y me viene a la mente a raíz de pues esa primera crisis fuerte que vivió esta generación, la del 2008, cuando surge el Bitcoin, que realmente surge como una apuesta tecnológica para resolver esa eventual crisis. ¿Cómo ves tú el tema puntualmente? Bueno, ya mencionaste Bitcoin en una parte de tu presentación, pero digamos parte de esa transformación tecnológica, ¿cómo ves el tema de blockchain y los contratos inteligentes para empezar a dejar de depender de entidades centralizadas y más bien manejar entidades distribuidas o, bueno, puntualmente bases de datos distribuidas en donde la información no se pueda corromper y no dependa puntualmente de una persona, sino de la tecnología, de confiar ahora en la tecnología que en entes institucionales? Claro, claro. Es una pregunta muy interesante y el Bitcoin, y ahorita se llama Bitcoin, mañana adelante se puede llamar de otra forma, para mi concepto, bajo esta nueva arquitectura va a ser una de las necesidades, ya no una de las formas, sino una de las necesidades donde el comercio va a tener que recurrir. Por muchos temas el papel dinero, el papel dinero va a tener o va a tender a desaparecer y los mercados internacionales van a tender a usar este tipo de forma de transacción. ¿Cómo lo veo yo? Lo veo necesario. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que dependiendo de la seguridad informática y dependiendo de los reguladores o de los controles que tengan este Bitcoin, asimismo sería la efectividad de este tipo de mecanismo de pago. ¿Por qué? Ahorita, y de hecho yo era muy escéptico al Bitcoin, porque no había entidades legales, no habían entidades, como tú lo dijiste en la última parte de tu pregunta, no había una entidad porque eran básicamente humanos operando un sistema, no había forma en que yo me protegiera ante cierto riesgo. Entonces, evidentemente, el tema del virus o los temas de hacer el hackeo en este tema del Bitcoin era muy fácil de hacer. Ahora, ¿cuál es el reto? ¿Cuál es el reto? Es mirar cómo el Fondo Monetario Internacional primero lo acepta como método de pago y segundo, cómo soporta para que esto tenga la debida protección, no solo desde el punto de vista legal, sino también desde el punto de vista informático, que valdría la pena de pronto revisar desde el punto de vista técnico cómo se podría plantear lo desconozco, pero desde el punto de vista de la arquitectura financiera, me parece no solo una buena opción, sino una opción necesaria. No sé si respondí tu pregunta, Fabián, pero básicamente eso es como yo lo veo. Sí, correcto. Quería de pronto complementar un poco lo que acabaste de mencionar. Lo digo rápidamente para no acaparar el tiempo. Digamos que se creó también una forma de evitar esos hackeos que tú mencionas. Y a eso me refería con la base de datos distribuida. Cuando muchas personas tienen copia de esa misma base de datos, exponencialmente es más difícil de adulterar. Entonces, donde un dato se modifique, pero los otros 100.000 computadores tengan la información incorruptida, pues se entiende por votación que la información no o sea, la que se alteró, se descarta y los demás se consideran como los datos reales. De ahí es la dificultad a que pueda ser hackeado. Eso como por complementar tu respuesta, pero me gusta pues lo que mencionas y pues te agradezco Muchas gracias. la respuesta que me das. Gracias. Ok, acá hay otra pregunta. ¿Sí? Dice, ¿qué riesgos o oportunidades pueden haber con el cambio panorámico y financiero en Europa debido al Brexit? Debido al Brexit. Primero, o sea, bajo lo que yo veo, el Brexit va a tener que aplazarse, porque Europa no va a poder soportar un cambio tan drástico como que el Reino Unido se salga de alguna forma de la Unión Europea. Así que, primero para el tema del Brexit, bajo mi conocimiento de los pactos internacionales, eso va a tener se va a tener que frenar. Sería la decisión más sabia de Inglaterra que lo hiciera. ¿Cuáles nuevas oportunidades? Todas, muchas oportunidades. Ahorita, primero con el cierre que tuvo las fronteras de Europa, partiendo de España y de Italia, los mercados van a tener que exponencializarse, pero ¿de qué depende eso?
de las propias empresas italianas y españolas. Y de hecho para nosotros como colombianos puede ser hasta un interesante nicho de mercado, porque si bien es cierto, España e Italia tienen buenas empresas para suplir el mercado nacional, pero no tienen las mismas condiciones, por ejemplo, agropecuarias que tiene Colombia. Y es una oportunidad que las empresas exportadoras, cuando todo esto y cuando los nuevos modelos de comercio existan, es un nicho para suplir necesidades que actualmente tienen y que no han podido suplir pues evidentemente por la pandemia. Recordemos lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, cuando Alemania, después de tener una hiperinflación, después de tener todas las sanciones internacionales, abrió su mercado. Lo bueno es que Alemania lo hizo autónomamente, pero porque tenía otro tipo de circunstancias, pero cuando abrió nuevamente su mercado, se exponencializó su comercio, no solo interno, sino también de aliados, y de ahí nació, después de muchos años, la necesidad de hacer un bloque como Europa, llamado la Unión Europea. Entonces, no se nos haga raro que más adelante se nos escuche un bloque comercial entre Europa y América Latina, porque en América Latina es donde están los recursos naturales que Europa no tiene. No solo el petróleo, hablemos no sé, de la uchuva, de temas ya netamente de necesidad básica. Entonces, las oportunidades son todas. Lo importante es que Colombia y pues, el bloque comercial de Latinoamérica sea lo suficientemente inteligente para buscar ese canal, a mi concepto. Entonces, pues, básicamente eso es lo que yo pienso. No sé si alguien más tiene una pregunta. Daniel, pues te seguimos dando las gracias. Han llegado otro tipo de preguntas, reunimos en varias preguntas en una y hablan específicamente de las labores en los sectores donde las actividades de servicio de aprendizaje básicamente deben ser prácticas como el automovilismo, en aquellas que las personas necesitan aprender a conducir y tener una licencia para dinamizar un sector como el logístico. ¿Tú cómo ves ese impacto respecto a la formación de mano o del recurso humano? Bueno, eso nos preguntan por el chat y creo que ya con esta pregunta cerraríamos, entonces te dejo. Bueno, eso va a ser un reto interesante. Por ejemplo, hoy en Colombia estaban en la disyuntiva o en la pregunta en qué va a pasar con el fútbol colombiano. Y esto ampliándolo al automovilismo y al tema de tenis, bueno, a todos los deportes. Vamos a tener que buscar otra forma de entretención. Si bien es cierto, como va a cambiar la forma de relacionamiento entre las personas, deportes de contacto como el fútbol, como el básquet, va a tener que buscar otra forma, no solo de que haya espectadores, sino también de cómo hacerlo. En ese momento no se me ocurre nada, la verdad, o sea, decir que ya no se va a llamar fútbol, sino se va a llamar FIFA por Play, no sé hasta qué punto el humano o el colombiano o el mundo esté preparado para eso, pero lo único cierto es que este tipo de entretenimiento va a tener que modificar su negocio, es decir, pueda que se cambie de negocio a ser un hobby, es decir, que yo vaya a jugar fútbol no para pagar una boleta y ver a Santa Fe, sino simplemente porque yo quiero jugar con las personas que juegan en Santa Fe. Va a ser un tema, ya no va a ser un negocio, sino va a ser un tema más de entretención, como un hobby que de hecho puede ser gratuito. Ahora la pregunta es, ¿cómo van a cambiar su negocio los equipos de fútbol o las casas de automovilismo? ¿Cómo van a cambiar su negocio para yo no depender de la boletería, sino tener otro tipo de ingresos? Eso es lo que me imagino que la DIMAYOR se está preguntando ahorita. Sería buenísimo tener la respuesta, pero básicamente lo que yo espero y lo que yo creo que va a suceder es que este tipo de entretención va a tener que cambiar, Entonces, pues nada, con tu comentario, Daniel, pues nada, muchas gracias por los que participaron. Espero que les haya gustado. Estoy abierto a cualquier pregunta. Aquí está mi correo en la presentación. Yo no sé si se les va a pasar la presentación. Cualquier pregunta, con mucho gusto. Y pues nada, para mí fue un placer y muchas gracias por participar en esta pequeña conferencia. Listo, Daniel, muchas gracias por tu conferencia. Nosotros queremos decir a la audiencia que enviaremos un formulario donde podrán generar las preguntas que no se pudieron hacer en este espacio y se las haremos llegar a Daniel con mucho gusto. Y bueno, de acuerdo, ya internamente te contactaremos para transmitir la
la presentación que tú nos quieres compartir. Te damos muchas gracias, gracias a las personas que nos acompañaron en esta charla y bueno, que estén muy bien. Bueno, Ricardo, muchas gracias. Un abrazo. Chao. Chao.